¿Qué vas, gente? Aquí el Potan Rojo trayendo un nuevo proyecto. Esta vez siendo un podcast y el tema de hoy va a ser los decks en Yu-Gi-Oh! Como prácticamente todos los que ya vean este canal conocen, ya que juegan el juego, o al menos imagino que tienen una noción muy profunda de él. Los decks de Yu-Gi son tu herramienta para ganar al oponente, para jugar el propio juego. Yo diría que si bien un tapete, unos sleeves, una carpeta, una deck box, un dado tal vez, son todos esenciales para muchísimos aspectos del juego, no son más que accesorios para el propio deck. Lo mismo se puede decir de una calculadora, porque a final de cuentas puedes llevar la cuenta de tus puntos de vida en un papel, en tu mente, o simplemente dejárselo a tu oponente o intentar adivinar qué tantos puntos de vida se han quitado. Pero el aspecto que quiero mencionar como alguien que construye sus propias recetas todo el tiempo desde cero con una idea y empieza a buscar entre diferentes cartas, diferentes accesorios, cosas del estilo. ¿Qué le iría mejor al deck? Mi punto de vista es que cada deck es diferente y me he peleado, bueno, no pelearse, porque pelearse por un juego de cartas es algo relativamente estúpido. He discutido con mucha gente que está en desacuerdo conmigo porque pues dicen nomás ponles hand traps y todos los decks son virtualmente indistinguibles. En cierto modo tienen razón, porque siempre vas a tirar una Ash, una Veiler, una Boss Veil, una Impermanence. Siempre la vas a tirar en el mismo aspecto. Y eso solamente deja el engine básico del deck. Y aún así es muy diferente. Puedo decir que un Salamangreat, que si bien hace lo mismo que un Marincess, se juegan del mismo modo, invocan monstruos cyber, utilizan mining, les puedes poner hand traps. Ambos funcionan de manera muy diferente dentro del propio deck, considerando la diferencia de atributos, que puedes hacer diferentes cosas con ellos, considerando que el propio Marincess tiene la mecánica de retirar del juego y el Salamangreat tiene esta mecánica con su campo de Reincarnation, Summon, o no me acuerdo exactamente cuál era el término que se utilizó en el anime, que realmente es utilizar el propio Link para invocar otra copia del mismo desde el extra deck y gana sus efectos. Y solamente esto se puede hacer gracias al campo, porque la mecánica de la Link Summon no deja que lo hagas. Específicamente el cómo se manejan diferentes filosofías de diseño que quiere hacer el deck, que se tiene que hacer. Y una vez que empiezas a profundizar en esto mientras lo estás armando, empiezas a entender un poquito la filosofía de diseño detrás de ello. El caso más reciente siendo el video que grabé con el deck de Gearfried para el Let's Play de Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist Link Evolution. Puedo decir que en cierto modo, después de recordar lo del anime, la pequeña historia que nos compartieron de Gearfried, pude entender un poquito la filosofía detrás de ese tema de destruir tus equipos. Y en el aspecto de Red Eyes Gearfried, utilizarlo como un arma arrojadiza, por así decirlo, dentro del Gearfried Swordmaster. Cómo utilizarlo destruye un monstruo del oponente, por el cómo maneja ese tema de es tan poderoso con un equipo que hacía temblar la tierra. Otro aspecto muy distinto en muchos decks es simplemente cómo llegan a su objetivo, porque pueden tener el mismo objetivo, y este caso lo he visto armando los decks de los Varian. De momento llevo 6 de ellos al menos ya construidos o en proyecto. Tengo el deck Blizzard de Raven Acero, el deck Hand de la Giant Rock Hand, el deck Shark está en proyecto, el deck del Galaxy Ice Tachyon Dragon ya está hecho, el Umbral Horror ya está hecho, Star Seraph ya está hecho, Battling Boxer tengo mis dudas de que lo toque, pero pues por completar los 7 tal vez lo haga. Pero todo esto hace lo mismo. Esos 7 decks están basados en invocar un Xyz, un X y Z, su respectivo número, pero todos ellos tienen una manera, aunque similar, diferente de lograrlo.
Primeramente, la ideología que vemos en el 101, Silent Honor Arc, es la ideología de Shark, que si bien es tan sencillo como simplemente Buzzsaw Shark o Lantern Shark, special a otro monstruo nivel 4, Nexus y Kai Silent Honor Arc, podemos ver que mucho del deck de los Shark está especializado en batalla. Mucho de ello podemos ver en que intentan llenar el campo de monstruos lo más rápido, el campo lleno de monstruos lo más rápido posible, para poder invocar otros Exis que puedan servir de soporte al propio Arc o directamente actuar como el principal, como podría ser el Full Armor Ray Lancer o algo, me acuerdo que era ese nombre, o también el Torpedo Takedown con Aero Shark, o hasta Shark Caesar, que es una carta que no se ve mucho en ese tipo de decks. Abyss Splash también puedo decir que es parte de ese deck porque te abre el acceso a los rangos 5 que los antes mencionados Buzzsaw Shark y Lantern Shark te dejan invocar. Mientras tanto, el deck que más reciente jugué hoy en las locales, que creo que lo mencioné en el propio video de Legacy of the Duelist, es el deck Hand, que ese deck no tiene, si bien puedes utilizar Summoner Monk, que es lo que yo hago en mi propia build, para invocar el otro y empezar a invocar a la mano de roca gigante y a la mano roja respectivamente. No siempre es la jugada que tienes que hacer, no siempre es la jugada que debes de hacer. Tienes acceso a un engine de rangos 4 que te pueden ayudar a hacer diferentes cosas, pero por lo general lo quieres hacer cuando necesitas estar en una situación de control, ya que la propia mano tiene ese efecto, y el modo de llegar a la mano es utilizando Fire Hand, Thunder Hand, Ice Hand, y todo ello van destruyendo cartas en el campo para facilitarte golpear directamente con ello. Su modo de llegar puede que no sea inmediato, aunque lo puedes hacer así para traer al Exis y limpiar campo, mucho como la frase esta que decía Giraj cuando salió en Sexal sobre nada está fuera de mi alcance. Pasando a otro ejemplo, el deck de Ragnacero, que fue un gran desafío en lo personal, el armarlo y el descubrir cómo utilizarlo. Realmente es hasta confuso para alguien que está acostumbrado simplemente a hacer Goblin Bear, Kage Trick Clown, lo típico de todos los rangos 4, o sea, cosas muy sencillas. Es hasta complejo porque el Blizzard Falcon te obliga a utilizar monstruos del cementerio y del campo y a regresarlos a la mano de una forma muy rebuscada, simplemente para dejarte 2 monstruos en campo e invocarte a Ragnacero, que tiene el efecto más circunstancial posible dentro de los Emperadores Varian, que es referente al ataque, y yo pienso que entra en una muy buena combinación con el Star Seraph Sentry. Pero realmente este podcast no es específicamente hablando de los Exis Varian en sí, sino el cómo cada deck, que aunque intente hacer lo mismo, llega a ello de una manera diferente. Puedo decir que el deck Vision Hero trabaja totalmente diferente a un deck Destiny Hero, aunque ambos sean del mismo personaje en el manga y en el anime respectivamente. Puedo decir que ambos trabajan de una manera diferente, aunque todas sus jugadas se refieran al extra deck, se refieren a utilizar polimerización. En el caso de los Destiny Hero, Fusion Destiny, Diffusion, pero también pueden utilizar polimerización. Mucho de ello, cómo se enfoca a diferentes cosas, cómo ha ido evolucionando el tema de los Destiny Hero y los Vision Hero, cómo tienen un tema, pero por el mero hecho de que Bayon salió primero, no tiene ese tema de ponerse en la zona de monstruos, en la zona de magias trampas, perdón, y actuar como esta idea que nos plantearon en el manga sobre los Vision Hero, que son apariciones y no monstruos reales. Me gustó muchísimo el cómo manejan eso, y Vision Fusion tiene un tema completamente diferente a lo que podría ser Fusion Destiny o polimerización. Lo mismo con los Masked Hero, es un deck que quiere llegar a fusiones, pero tiene una carta muy específica que es una resemblanza, y lo podemos ver en las líneas de voz que tiene Duelings para Judai, para Jaden Yuki, sobre, al menos en japonés,
sobre cómo utilizar la más change, que le dice Henshin, que es transformación, algo muy típico de Kamen Rider, en lugar de simplemente dejarle la línea de invocación por fusión. Podemos ver que hay una diferencia de cómo, aunque todos estos decks intenten llegar por fusión a esto, es de una manera muy diferente. Como podemos ver en el Goyo, que no es un deck en sí, sino es más una serie de monstruos de extra deck, porque no hay nada de main deck que se refiera a los Goyo todavía, o nada que los nombre específicamente, un Goyo Monster. Nada muy especial, solamente podemos ver que son Warriors, Tierra y Synchro. Podemos ver esta evolución con Miracle Synchro Fusion o polimerización a secas, pero yo preferiría utilizar Miracle Synchro Fusion porque es, dentro del propio tema que vimos en R5, una combinación de dos mecánicas de fusión diferentes y cómo evoluciona al Goyo Emperor. También en qué tan diferente puede llegar a ser una Arcana Force, que es un deck Fairy que se basa en lanzar monedas, a simplemente un deck de lanzar monedas sin ningún arquetipo en específico. Tienes el beneficio con los Arcana Force de los monstruos que activan su efecto en Summon, que son Luz y que son Fairy, pero al mismo tiempo tiene una mecánica tan dependiente de la suerte si no tienes Light Barrier boca arriba, que puede llegar a extremos muy grandes. Como podemos ver en Arcana Calling, creo que era la nueva magia que salió hace relativamente poco, que si no tienes Light Barrier, lanzas una moneda y dependiendo del resultado puedes buscarte tú cualquier Arcana Force o dejar que el oponente se busque cualquier carta de su deck, que es un concepto muy absurdo, es muy extremo. Así como podemos ver en Arcana Force The World, que aunque tengas que tributar dos monstruos, te deja literalmente saltarte el turno del oponente, lo cual es a todas luces ridículo. Solamente hay un par de cartas que te dejan hacer eso, entre ellas Six Shinobi, que también es un deck que ha evolucionado muchísimo desde la primera aparición de los Six Samurai buscando invocarse a Shien lo más rápido posible, a la técnica esta con sincros, la trampa, las invocaciones especiales de Kisan, los Legendary Six Samurai que buscan invocarse a Shien, el sincro. Y cómo evolucionó de un deck que intentaba centrarse en beatdown a un deck que se centró un poquito más en control y spam, un deck también agro que todavía conserva esos aspectos, y de repente pasó a poder hacer fusiones de contacto. También el Exis, que salió entre medio de la fusión de contacto, que prácticamente te dejó acceder a muchísimas otras mecánicas de juego. Por ejemplo, Link Summon también se le incluyó al deck. Prácticamente se le dejó todas las mecánicas menos ritual y péndulo. Y también hablando de muchísimo de un deck que está centrado en bajarse diferentes tipos de invocación, podemos ver por excelencia el referente a este tipo de decks es el DDD, que está tan increíblemente bien diseñado que no importa qué mano tengas, puedes bajarte cualquiera de los métodos de invocación. Menos ritual, porque no tienes ritual, claro. Pero está tan bien diseñado que te deja invocarte o un Exis, un Fusión, un Synchro, o te deja hacer Pendulum Summon para los monstruos más grandes del propio arquetipo. Y es simplemente una maravilla cómo intentaron contrabalancearlo con los contratos y luego se dieron cuenta de que no tiene sentido. El propio oponente ya va a intentar contrabalancearte a ti mismo. Y sacaron cartas como Leónidas, Ark, The Ark en los inicios del propio deck. Y cómo fueron implementando estas diferentes ideas de hacer un deck que fuese imponente, como lo era Akaba Reiji dentro de Arc 5, y se nota como muchos de las ambiciones de los personajes y su personalidad se transfiere automáticamente a su propio deck. Hay contadas excepciones que puedo decir de esto. Por ejemplo, el Yosenju no se parece en nada al personaje que originalmente lo portaba, pero puedo decir que los Avisactor adoptaron muchísimo de la actitud que el propio personaje tenía, que justo ahora no me acuerdo del nombre. Y a su vez, como hablando de diferentes métodos de invocación, podemos ver el deck Cybers
no verlo como un tipo, sino como un deck, aunque hay una variedad de monstruos cybers que todos trabajan con las mismas cartas, con Signet Recovery, Signet Backdoor, cosas del estilo, no específicamente hablando de Cold Talker, sino de el propio, de, como ya mencioné, el propio Cybers, el cómo te llegó a diversificar tantos métodos de invocación dentro de esta mini esfera que tienen, así como la tienen los psíquicos. El cómo pudo llegar a hacer después del Link Summon, Synchros, Exis y fusiones, principalmente partiendo de las fusiones, que era la manera más fácil de hacerlo, fusiones de contacto, pero hicieron esta Signet Fusion que ya te puedes buscar gracias a los Cold Talker. Pero el cómo al inicio estaba tan bien planteado que era difícil que te bajaras cualquier método de invocación que no fuese Link Summon, porque no estaba diseñado para bajarte los links. Ah, sí, también le incluyeron el ritual, que ese también era un poquito difícil, y el cómo magistralmente, a mi parecer, incorporaron links que te permitían buscar estos métodos de invocación. Te permitían buscar una magia ritual, una magia fusión, te llegaron a poner monstruos tipo Parallel Exis y un X-Slayer dentro del anime de Brains, que todavía no ha salido. Yo espero que X-Slayer en algún momento salga para completar el círculo, por así decirlo, que te llegan a buscar tus métodos de invocación de una manera muy sencilla, incorporando los links dentro de este uso. Y a su vez también puedo decir que hay decks que son increíblemente complejos de utilizar. Yo siempre he tenido una cierta atracción por los decks que retiran del juego, porque siempre se planteó como esta misteriosa zona de otra dimensión, pues, y que dentro del propio lore de las cartas lo plantean, aunque en el anime era tan sencillo como que cuando retiraron un monstruo del juego, y lo pudimos ver esto con Edo Phoenix o Aster Phoenix, pudimos ver cómo era tan sencillo como sacar la carta del cementerio y ponértela en el bolsillo. Era tan simple como eso, pero siempre me llamó muchísimo la atención este concepto de otra dimensión, y me encantaban los decks que funcionaban así. Esta vez el deck más reciente que he estado intentando hacer funcionar es Mutant, que no sé si cuando salga este podcast va a seguir siendo exclusivo de TCG, pero es una de las pocas cosas exclusivas de TCG que el propio juego nos puede ofrecer a nosotros, jugadores de este lado del charco. Y es una locura, te deja jugar con Vanish, Mano, Cementerio, todo para invocarte las fusiones Mutant, que en sí también interactúan con la propia activación de efectos. El cómo simbolizan este hecho de que se tributan los pequeños organismos dentro de frasquitos y se transforman al Mutant Beast, por ejemplo, al Mutant Mist y al Mutant Arsenal. Cómo se van transformando dependiendo de qué retires a esta bestia, y cómo interactúan con una diferente mecánica a lo que retiraste, cómo interactúan con una magia, una trampa, un efecto de monstruo. Y lo más genial de esto es que dice activación de efectos, o sea, no están limitados a cuando actives una magia, a cuando sea un efecto trigger. Puede ser un efecto continuo también, con que haga la activación es más que suficiente. Y me emociona muchísimo ver cómo los Mutant trabajan. Me tomó un tiempo llegar a ellos. De hecho, me faltan 2 copias de Mutant Mist en lo que estoy grabando esto. Probablemente lo consiga porque nadie quiere jugar Mutant. Pero me disfruté muchísimo jugar el deck, pero tuvo una curva de aprendizaje bastante grande porque, como dije, interactúa con muchísimas cartas, te pide que te retires demasiadas cosas del campo. Es un deck difícil de utilizar, en mi opinión, relativamente difícil de aprender. En el espectro opuesto puedo decir que el Gouki lo aprendí a jugar prácticamente instantáneamente. Es un deck muy muy sencillo de utilizar. Realmente lo más truculento que puedes tener es con los Goukis que no son el cast original de monstruos, que no te dejan buscar cartas Gouki en cuanto dejan el campo. Los más nuevos como Tag Partner, Bearhawk, Infernal Trainer, no me acuerdo cómo se llamaba justamente el level 1 ahora mismo,
pero estas cartas que le añaden una capa de complejidad extra al Gouki, pero en sí no son tan buenas como las primeras cartas desde un punto de vista competitivo, un punto de vista más centrado al propio juego en sí. Pero es muy sencillo aprender a jugar Gouki. Solamente necesitas invocar 2 Goukis, que lo haces Suprex solo prácticamente, y activar Gouki Rematch. Claro, después de que haces link con ellos dos, activas Gouki Rematch y ya tienes acceso a toda tu variedad de monstruos del extra deck, que todos ellos son muy centrados a batalla, como lo identifica su mecánica de luchadores, pero todos son muy buenos. No puedo decir que haya uno particularmente malo. Tal vez unos peores que otros. Definitivamente el primer Link 2 no fue la mejor cosa del mundo, pero no era malo. Si lo podías poner en la posición correcta, podría ayudarte muchísimo a controlar el campo. Y a su vez, utilizar el efecto de los Goukis cuando apenas estás empezando tu combo, tu duelo, para añadirte más. Lo que quiero decir con todo esto es que yo pienso que cada deck es diferente, cada deck tiene una mecánica diferente, y aunque quieran hacer la misma cosa, todos funcionan de una manera diferente, y en cuanto empiezas a ver cómo hacerlos tú mismo sin mirar una receta en línea, que yo no estoy en contra de que vean recetas en línea, pero yo considero que uno de los aspectos más disfrutables de este juego es armarlo tú mismo, armar lo que tú quieres. No digo que eso te haga mejor jugador o peor jugador, o como el propio manual dice, te haga alguien único, porque no puedes ser la única persona que se le ocurrió ello. Eso lo aprendí muy rápido cuando empecé a jugar este juego. No puedes ser la única persona que haya pensado en ello, pero el cómo lo armas, cómo descubres la filosofía de diseño detrás de esto, cómo utilizarlo, se me hace un gran aspecto del juego, muy disfrutable. Cómo puede haber cosas tan bizarras como el Mutant y tan simples como el Gouki, es algo impresionante para este juego. Cómo puede haber algo que simboliza también su estética, como puede llegar a ser el Speedroid, de invocar rápidamente, bajarte dragones que viajan con el viento, como el Rocket puede mostrar esta temática de fuego rápido, de diferentes balas para diferentes situaciones, y como el Borrel es la pistola que las dispara. Es muy impresionante el cómo se ha logrado hacer una gran variedad de temas, y en mi opinión todos diferentes. Pero bueno, eso sería todo por el podcast de hoy. Creo que no me dejé nada en el tintero, así que ahí nos vidrios.